La Perla de Cataluña es una obra escrita por el padre Gregorio de Argaiz en el año 1677. Se trata de un texto histórico y religioso sobre la montaña de Montserrat. Cabe destacar que el primer nombre de Montserrat fue Monte Estorcil durante la época romana, según el Cronicón hispalense. Por lo tanto, cuando se menciona Monte Estorcil, se está haciendo referencia a la misma montaña de Montserrat. Así empieza la historia. Dios creó este macizo en su totalidad, sin que se le conociera ruptura alguna en su formación original. Su creación recuerda la de los hijos de Eva, que nacen como una masa informe de carne hasta que la lengua de su madre los moldea y forma. Montserrat surgió como un peñasco bruto, sin el adorno de árboles, plantas y animales que tanto agradan la vista. Porque en su origen era estéril y agreste, tan solo un gran peñasco. El peñasco más grande del mundo. Sus riscos, de apariencia aserrada, son obra de la mano de Dios, moldeados con un arte que sobrepasa el humano. Montserrat tiene una circunferencia de 4 leguas y una altura tan precisa que, el día de San Juan, durante el ocaso, la sombra de la montaña forma una pirámide, cuyo vértice avanza hasta sumergirse en el mar. Se cuenta que, al morir Cristo en la cruz a manos de su propia criatura, el mundo entero se estremeció, y Montserrat no fue ajena a este suceso. Sus rocas, como si participaran del dolor, se desgarraron, dejando los desfiladeros y peñascos que hoy contemplamos. Es por ello que nuestro Señor premió a Montserrat con el sentimiento, la forma en la que las personas experimentan y expresan emociones. El Señor premió a Montserrat con 2 arroyos y 6 fuentes, con el fin de atraer y conciliar la voluntad de todos los pueblos, que hasta entonces la habían mirado con desdén por ser una montaña estéril. Otro favor divino fue la presencia de múltiples especies de aves y animales en Montserrat. Donde no había serpientes, ni sapos, ni culebras, ni bestias feroces de 4 patas, Dios quiso que las más hermosas y preciadas aves alegraran la soledad de la montaña con sus cantos y la convirtieran en su hogar. Se observan águilas reales y majestuosos halcones surcando el cielo, así como azores y gavilanes que vigilan desde las alturas, cuyo vuelo extraordinario los ha convertido en presas codiciadas por los príncipes y nobles. Existen escrituras de más de 500 años que atestiguan la práctica de la cetrería con halcones de Montserrat. También habitan en la montaña lobos, jabalíes, ardillas, gatos monteses y abundancia de raposas. Los gentiles de Barcelona y toda la provincia layetana sintieron gran asombro al ver aquel prodigio en el monte Estorcil. Un monte que había cambiado su semblante, sin que Júpiter hubiera lanzado sobre él ningún escuadrón de rayos, para doblegar su dureza y causar tal transformación. Los gentiles quedaron asombrados, y llenos de temor consideraron que sería conveniente aplacar al numen de los cielos, y a la deidad, que, bajo su juicio, había causado aquella transformación en la montaña de Montserrat. Por lo que decidieron levantar en Montserrat un templo, que dedicaron a Venus. Los gentiles se quedaron impresionados al contemplar la mutación que había sufrido la montaña, porque pasó de ser estéril a fértil, de desnuda a bien vestida, y de solitaria a ser habitable y frecuentada por fieras y animales. Les parecía que invitaba a darle autoridad, y que sin duda solicitaba en él el culto de alguna deidad más que humana. Y así, la diosa de la hermosura, la madre de los amores profanos, ganó aquel lugar. Pero cuando comenzó a descubrirse y conocerse la causa de aquel extraño suceso, y que había sido la muerte de nuestro Señor Jesucristo, cuyos misterios de su divinidad y predicación iban desterrando la idolatría, tardó mucho en levantarse aquella obra. Tenemos memoria de ello en el Cronicón hispalense, en el año 197 después de Cristo. En el monte llamado Estorcil, a 6 leguas de Barcelona, se construyó un templo a Venus, aunque, quitando la cuestión de quién lo levantó, se entiende que ya se había desvanecido el culto a los ídolos, pues la deidad falsa de Venus, habiendo salido de la ciudad, se había refugiado en el monte, como una fugitiva. Así a Venus la echaron de la ciudad de Barcelona y la encarcelaron entre los peñascos y riscos desiertos de Montserrat, feudo propio de Eolo y de los dioses rústicos. Se erigió pues el templo a Venus, y no sabemos el sitio. Algunos dirán que fue en el mismo lugar donde hoy se halla el monasterio de Nuestra Señora, porque no hay en todo el ámbito del monte lugar más capaz para el templo que el presente. Digo que este templo duró solo 56 años, y corriendo el año de 253 después de Cristo, cayó en el suelo, porque no hay cosa violenta que sea perpetua, y esta obra lo era más que todas, pues no era natural que un monte que se había mostrado tan noble y generoso en el sentimiento, pagara tributo al demonio y le consintiera culto. Así cayó luego en tierra. Nos da cuenta de este suceso el Cronicón. El templo de Venus, sito en el monte Estorcil, fue derribado al suelo. Y no me extraña que cayera,
y que después de haber echado de las ciudades al demonio la predicación del Evangelio, ahora también lo echaran del monte Estorcil o montaña de Montserrat, porque en Barcelona estaba ya muy arraigada la fe por este tiempo. Tengo fundamento para creer que quien derribó el templo de Venus en Montserrat fue el arcángel San Miguel, porque en efecto, del archivo he leído que era patrono suyo, y es del año 1042, que reparando y renovando una capilla, que de tiempo inmemorial hay en la montaña, dedicada al dicho arcángel, y consagrándola el obispo de Barcelona, le da a San Miguel el título de patrono de Montserrat. Y no siendo verosímil, que después de la invención de la Santa Imagen, se le hubiera quitado a la Virgen el título de patrona, es consecuencia que este patronato lo tenía San Miguel, mucho antes del descubrimiento. Y que él fue el quien expulsó a los demonios del monte y de las cuevas, para que a su tiempo fuese puesto el trono de la Reina de los Ángeles. Su esplendor no duró mucho, pues con la llegada del cristianismo, su destino quedó sellado. Tan pronto como la verdadera fe comenzó a expandirse en Cataluña, aquel templo pagano de Montserrat fue destruido. Se abatieron sus columnas, se derribaron sus ídolos y el lugar quedó purificado de la idolatría. Desde entonces, Montserrat ha sido reconocida como un centro de milagros y peregrinación, testimonio de la victoria de la fe sobre la superstición pagana. Venus era la diosa romana del amor, la belleza y la fertilidad. También era la protectora de las montañas y de la naturaleza. En el calendario litúrgico romano, abril era el mes dedicado a la diosa Venus. Durante todo el mes de abril se rendía culto a la diosa, celebrando de esta forma la llegada de la primavera. Por esta razón, el día de la patrona de Cataluña se celebra el día 27 de abril. Y por esta razón, la llaman Rosa de Abril, Morena de la Serra, comparándola metafóricamente con una rosa que florece en abril. Por lo tanto, Eliseo López ha descubierto que se trata de la misma divinidad bajo diferentes nombres, porque comparten los mismos atributos: belleza, pureza y protección. Por lo que se trata de una misma deidad que sobrevive en el transcurso de los milenios, bajo diferentes nombres, formas o símbolos. En este sentido, Venus no fue la primera señora de Montserrat. La primera señora de Montserrat, la madre de todas las madres, aún permanece oculta en las entrañas de Montserrat, esperando el día de su resurrección. Y según la profecía, en un futuro incierto, la primera señora de Montserrat se mostrará al mundo para reclamar su legítimo trono, al igual que la Virgen María arrebató el trono de Montserrat a Venus. Durante más de 2 siglos, Montserrat no fue mencionada en los relatos históricos, como si Dios hubiera querido borrar su recuerdo para purificarla de las idolatrías que allí se habían practicado. Finalmente, la pureza de María, Nuestra Señora, vino a suceder a la impureza de Venus. En el año 717 después de Cristo, los moros destruyeron las ciudades de Cataluña, particularmente a Barcelona. Pasaron al cuchillo a todos los ciudadanos. Y también quemaron los huesos, imágenes y reliquias de muchos santos, y allí donde se hallaban las antiguas iglesias, las transformaron en mezquitas. Ante tal amenaza, el obispo Pedro de Barcelona y el duque Godó Hervigió decidieron buscar un escondite para proteger la imagen de la Virgen. Sacaron la imagen de la ciudad y la llevaron a la montaña de Montserrat, y con ayuda de los monjes de Monistrol, la escondieron en una cueva, con la diligencia y cautela que les pareció bastante para no ser hallada. Acto seguido, los monjes fueron muertos o exiliados, cuando los moros se apoderaron de la región. De esta forma, la imagen de la Virgen de Montserrat permaneció oculta durante más de 170 años, hasta su redescubrimiento en el siglo IX. Así se menciona en el Cronicón hispalense, señalado el año, el mes y el día de esta salida, que fue a 22 de abril del año 718 después de Cristo, día digno de ser celebrado por el monasterio de Montserrat. Ha llegado el tiempo del descubrimiento de la santa imagen de Nuestra Señora y del hallazgo de aquel tesoro escondido y oculto durante tanto tiempo. Ahora, siguiendo la tradición antigua del condado de Montserrat, y que está reconocida por escrita en un libro de su archivo, que tiene muchos años, y que por la letra es venerable, digo, que sucedió el año de 880. La historia de Montserrat es un libro escrito en lengua catalana con más de 436 años de antigüedad. Según la tradición, en el siglo IX, durante el reinado del conde Guifré el Pilós, unos pastores que cuidaban un rebaño en la montaña de Montserrat, vieron una luz brillante y escucharon cánticos celestiales en una cueva. Al llegar a la cueva, descubrieron una imagen de la Virgen María, que irradiaba una luz sobrenatural. Pero cuando intentaron moverla, la imagen se volvió inexplicablemente pesada, lo que se interpretó como una señal de que debía permanecer en Montserrat. En respuesta a este milagro, Guifré el Pilós ordenó la construcción de un santuario en el lugar,
dando origen al famoso monasterio de Montserrat.